tal, familia? Espero estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por unirte a un estudio más de la palabra de Dios. Lección ya número 13 para esta semana. Estamos al final de este trimestre en el cual hemos explorado impresionantes historias en el Antiguo Testamento que tienen mucho significado en el contexto profético para el fin del tiempo. Así que esta semana el título de la lección es Imágenes del fin. Vamos a retomar también otras historias en el Antiguo Testamento y vamos a extraer de allí esa importante enseñanza para nuestros tiempos en un contexto profético. Muy bien, quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por continuar. Iniciemos con una oración como de costumbre. Padre bueno, Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra, Señor. Has sido fiel, tu misericordia se extiende. Que el Espíritu de Dios impacte nuestra mente en el estudio de tu palabra y así podamos conocer mejor a Cristo. En Jesús, amén. Bien, el texto para memorizar, Jonás capítulo 1, versículo 9. Conocemos la historia. Aquí dice, ahí está en su pantalla, y él respondió: soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Importante declaración hizo Jonás en medio de la tormenta. Se presenta: soy del pueblo de Dios, el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, y tiene el poder para solucionar este problema en el que estamos. Muy bien, a medida que cerramos este recorrido por todos estos relatos bíblicos, hemos visto implicaciones proféticas. Hemos llegado también a un punto crucial. Ese punto es que la historia no es únicamente un registro del pasado, sino una guía con luz para nuestro presente y también para el futuro inmediato. En esta historia, Jonás tiene un mensaje urgente para Nínive y definitivamente simboliza a un pueblo, al pueblo de Dios, en el cual se le confía una tarea. Y básicamente esa tarea es advertir con fidelidad, pues aunque este mensaje duela, incomode y también haya resistencia al principio. No somos nosotros entonces ese Jonás para el tiempo del fin. Dios nos llama a proclamar una advertencia que a su vez es una invitación para acceder a su gracia. Pero no se trata de conocer tampoco cada detalle cronológico del fin, sino también de comprender estos principios eternos que se van a repetir y que se repiten, la misericordia que tiene Dios y que nosotros podemos acceder hacia arrepentimiento, el juicio para el impío, también para el justo, para demostrar que Dios ha sido justo con los seres humanos y también una misión para los redimidos. Cada alma, cada persona que se añade a la iglesia de Cristo es un misionero, tiene una misión. La caída de Babilonia en algún momento que se dio en el registro histórico y el surgimiento del general Ciro no fueron únicamente eventos geopolíticos, sino esto prefigura la caída de todos estos sistemas corruptos del mundo y además, lo más importante para usted y para mí en el contexto espiritual, la libertad final de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, el mensaje es claro: Dios tiene el control, aun cuando nuestros ojos naturales miren únicamente caos. No importa cuán grande sea la opresión de Babilonia para con el pueblo de Dios, hay una realidad bíblica: la liberación viene y vendrá de manera inesperada y a través de instrumentos que Dios en su perfección y en su sabiduría ya tiene preparados. Debemos tener cuidado, un cuidado especial de caer en la tentación de hacer cada símbolo una fórmula exacta. Jesús a nosotros no nos pidió ser intérpretes obsesivos del tiempo, sino más bien siervos fieles que velamos y oramos sin cesar, que amamos la verdad y predicamos con urgencia ese mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Como así en las parábolas que Jesús predicaba, el mensaje de todos estos relatos bíblicos están pues o tienen o contienen grandes trazos de enseñanzas y principios que se van a repetir.
Dios llama al ser humano, el ser humano, el hombre, la persona responde y entonces ese destino eterno se define para cada uno de nosotros. Y hoy cuando el tiempo se acorta y el mundo pues básicamente se llena de ruido para distraernos, debemos nosotros recuperar el valor que tuvo Jonás y declarar: yo venero al Señor Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar, al Dios creador. Esa afirmación pues no es únicamente una descripción meramente teológica, sino más bien una declaración de fe, una declaración de lealtad en medio, pues sí, de un mundo que ha olvidado su origen y también cuál será su destino. Jonás, sabemos que huyó, pero Dios lo trajo de vuelta. Así que vamos a profundizar más en esta historia y otras historias interesantes. La historia de Jonás, aunque vemos que es una historia breve, tiene una enseñanza bastante profunda porque Jonás fue llamado por Dios directamente a predicar a esta nación de Nínive. Los ninivitas eran conocidos por su crueldad, eran despiadados a la hora de conquistar una nación. Este rechazo de Jonás por ir a predicar, bueno, un rechazo inicial refleja esa lucha humana entre el mandato de Dios, el mandato divino y las emociones personales. Muchas veces es el que dirán. Eso nos afecta a la hora de avanzar en una línea que entendemos que es la que Dios quiere para nosotros. Jonás no quería que los ninivitas se salvaran. Consideraba a ese pueblo como enemigo de Dios por la historia pasada. También vemos que por esta razón huye de la presencia de Dios, huye de ese propósito de Dios. Sin embargo, vemos cómo Dios utilizó esa desobediencia para alcanzar inclusive a los marineros que acompañaban a Jonás. Eran marineros paganos porque ahí cada uno ofrecía sacrificio a sus dioses para calmar esa tempestad. Y Jonás se les da una lección de quién es el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos, de la tierra y del mar, y que pues tenía control de todo lo que ahí estaba pasando, mostrando así que Dios pues obra aún en medio de nuestra resistencia. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos las cosas bajo control, pero en realidad el que tiene las cosas bajo control es Dios, aún en medio de que nosotros resistamos de su mandato. Vemos también como en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42, Jesús se refiere a esta historia de Jonás y menciona los 3 días que Jonás estuvo en el vientre del pez y lo menciona como un símbolo profético de su propia muerte y de su resurrección. Vemos como mientras Jonás estuvo allí por básicamente causa de sus pecados, de su rebelión, Jesús estuvo en la tumba por causa de nuestra rebelión, de nuestros pecados y claramente sabemos lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Aquí Cristo resalta algo importante, indica que los ninivitas con una simple advertencia de juicio, vemos en la historia de Jonás que ellos se arrepintieron, pero esa propia generación que estaba allí con el testimonio del Hijo de Dios permanecía incrédula, es decir, hacía una comparación de que una nación pagana, pues crueles, con el testimonio de Jonás habían creído y se habían arrepentido, pero ahí teniendo justamente al Hijo de Dios presente frente a ellos, pues permanecía incrédula sin aceptar ese ofrecimiento de Cristo. Y analicemos más en profundidad esta declaración que hizo Jonás en el capítulo 1, versículo 9, justamente a los marineros paganos. Soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar. Esta afirmación resuena definitivamente y podemos asociarla con el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, versículo 7, donde les dice: salgan de ella, pueblo mío, y vengan a adorar al Dios creador de los cielos y la tierra. Así como Jonás fue enviado, pues sí, con un mensaje urgente a una ciudad que estaba al borde de la destrucción y en el juicio de Dios, así también el pueblo de Dios, usted y yo, somos llamados a proclamar este mensaje de arrepentimiento al mundo, y definitivamente sabemos que es una tarea que muchas veces es rechazada o hasta inclusive mal interpretada. Predicar este mensaje, pues sí, puede ser impopular. Definitivamente decirle a una persona: salga de ahí,
porque usted es hijo o hija de Dios, estando quizá en una zona de confort, como pues en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 hace la invitación, salgan de ahí, pueblo mío, implica riesgos, rechazo, pues no obstante es la obra esencial que fuimos llamados en este tiempo del fin. Dios no nos llama porque usted y yo seamos perfectos, sino porque está dispuesto a utilizarnos, a transformarnos, a usarnos a pesar de nuestras fallas y ser instrumentos de salvación para quienes no conocen de Cristo o con un corazón sincero están en busca de la verdad presente que prácticamente está relacionada a estos eventos y a este contexto que estamos analizando. Es importante mencionar que el contexto histórico en el cual la historia de Jonás sucede también, el pueblo de Israel atravesaba una infidelidad espiritual, esto por ahí del siglo 8 antes de Cristo. Y Dios, en lugar de castigar directamente a su pueblo, muestra una actitud misericordiosa, pues no solo hacia Israel, sino también hasta esta nación pagana de Nínive. En el contexto histórico, entonces, entendemos que Israel estaba pasando este momento espiritual bajo y se da durante el reinado de Jeroboam II. Y a pesar de esta infidelidad hacia Dios, pues Dios no decide destruirlos completamente, sino que paralelo también hace un llamado a Jonás para ir a Nínive, una ciudad enemiga, y también llamarlas al arrepentimiento. Es sorprendente ver cómo Dios tiene compasión de todos los seres humanos, siendo el pueblo de Israel llamado para hacer luz en este momento en el cual no lo estaba haciendo. Dios levanta a un profeta para llevar ese mensaje que se suponía como pueblo tenían que llevar. Vemos cómo Jonás se resiste, huye a Jope y se embarca rumbo a Tarsis. Sale la figura de este gran pez, podemos asociarlo como castigo, pero también como redención. Jonás es tragado por este gran pez y esto pues lo lleva entonces a cumplir esta misión en Nínive. Aquí vemos entonces, basado en este corto resumen, para ir terminando esta parte, que hay una paradoja del arrepentimiento. Nínive, por un lado, una ciudad pagana, escucha y se arrepiente, y por el otro lado, Jonás, el profeta israelita, se molesta por este acto de gracia divina. Aquí vemos también el simbolismo del nombre, porque Nínive, en alguna lengua antigua, significa pez grande en la ciudad. Eso significa la ciudad de Nínive. Conecta entonces también de forma simbólica con el castigo y a su vez con la redención de Jonás. Vemos aquí que este relato es una lección misericordiosa de Dios, quien pues sabemos que no discrimina entre pueblos cuando se trata de ofrecer perdón. Entendemos cómo Jesús, utilizando la figura de Jonás, mencionó que siendo Nínive una nación pagana, al escuchar su testimonio se arrepintió. Los judíos, al escuchar y ver a Jesús, el Hijo de Dios, frente a ellos, pues no se arrepintieron. Esto es muy importante porque también ese mensaje de salvación fue extendido a los gentiles para que todas las personas pudiesen conocer acerca de este mensaje. Esto es una señal inequívoca de que Dios desea que todas las personas procedan al arrepentimiento. Y otro aspecto muy importante es que no siempre los siervos de Dios comprendemos o comprenden o aceptamos su compasión. No podemos entender hasta dónde la misericordia de Dios alcanza a una persona. Nosotros podemos cerrar espacios por experiencias personales hacia otras personas, pero Dios en su infinito amor abre esos espacios que para nosotros son incomprensibles, así como abrió ese espacio para que esa nación despiadada, cruel, llegara al arrepentimiento. Así hoy Dios trabaja con muchos corazones que para nuestra mente, para nuestra dimensión y nuestras conclusiones son inalcanzables de la salvación, pero Dios es poderoso. Y también ahí, justamente en la incapacidad humana, Dios despliega su poder y nos demuestra que para Él no hay nada imposible. Vemos que aquí Jonás tuvo una reacción pues contraria a la que uno hubiese esperado por haber salvado a esas personas, pero su experiencia personal quizá le nublaba un poco su pensamiento. Es importante pedirle a Dios que nos aclare la mente
muchas veces en nuestra visión, nuestra percepción de esa salvación que puede alcanzar a todos. Jonás tenía un mensaje inequívoco para el pueblo de Nínive. Lo dice Jonás capítulo 3 versículo 4. Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto vemos que era un anuncio directo, firme y aparentemente definitivo. Pero veamos qué ocurrió. Bueno, Nínive no fue destruida. ¿Y por qué no se cumplió la profecía? Jonás capítulo 3 y versículo 5 al 10 nos da básicamente una respuesta. Y aquí resumiéndolo, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y se convirtieron de su mal camino. El resultado, pues, fue que Dios no ejecutó ese juicio, porque el pueblo respondió, vemos, con arrepentimiento verdadero. En Profetas y Reyes, página 202, Ellen White lo expresa con claridad al decir, su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó orgullo jactancioso. Este evento entonces nos revela una verdad profunda. Algunas profecías son condicionales y sujetas básicamente a la respuesta humana. Dios, sabemos también que no desea la destrucción del impío, sino más bien la restauración. El mensaje final de Dios al mundo también es urgente. Es decir, Jonás iba con un mensaje urgente a una nación pagana que no creía en Dios. Y ahora vemos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, también otro llamado urgente que dicen, salgan de ella, pueblo mío. Al igual que Nínive, muchos van a escuchar esta advertencia y al recibir este mensaje van a responder con arrepentimiento, con fe y también con obediencia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 2 se dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es básicamente las características de todos aquellos que van a responder a este llamado. Sin embargo, vemos que no todas las profecías son condicionales. Las profecías sobre, por ejemplo, el regreso glorioso de Cristo, la marca de la bestia, el derramamiento de las plagas, la persecución final, se van a cumplir, se van a cumplir inevitablemente. Ahora, la única pregunta es de qué lado vamos a estar cuando todo esto ocurra. Ellen White en Mensajes Selectos dice, si alguna vez hubo un tiempo que necesitáramos orar con fervor, es ahora. El enemigo está obrando con poder para cegar las mentes, endurecer los corazones y destruir las almas. Por eso, nuestras decisiones actuales en lo secreto de nuestra vida espiritual, en la obediencia diaria, también en la fidelidad de la palabra, eso definitivamente está moldeando nuestro futuro eterno. Dios nunca cambia, su carácter es el mismo, no ha cambiado entre el tiempo de Jonás y tampoco entre pues el tiempo de Apocalipsis, en el tiempo en el que usted y estamos viviendo. Sí, Dios sigue siendo misericordioso y sus juicios sí son justos. Hoy, pues como ayer, quiere perdonar a quien se arrepiente, restaurar a quien desea que eso suceda y salvar al que reconoce que necesita de un Salvador. Pero el tiempo pues no es infinito, el tiempo se acaba. Así como Nínive tuvo 40 días en la posibilidad que Dios le dio, el mundo también tiene un límite de días. Estamos tomando decisiones hoy que nos acercan a Dios o estamos postergando quizá esa preparación para el día final. La historia de Nínive nos recuerda pues que existe un juicio, eso es inevitable. Lo importante es actuar en conformidad de la solicitud de Dios, básicamente que es atender a su llamado, es un llamado de gracia, es un llamado de amor y es pues básicamente para buscar el arrepentimiento de todas las personas y acceder a salvación por medio de Cristo Jesús. Después de la caída de Nínive en el 612 a.C., emerge ahora Babilonia, emerge con gran poder y es una nación dominante. Bajo ahora el reinado de Nabucodonosor, la ciudad alcanzó pues un esplendor sin precedentes. Fue una nación poderosa y muy rica. El relato
en el libro de Daniel no se enfoca únicamente en la grandeza material de esta nación, sino también en un juicio espiritual de sus reyes o los gobernantes de estas naciones. Primero fue Nabucodonosor y luego su descendiente Belsasar. Ambos, el relato bíblico muestra que pecaron con orgullo. Ambos tuvieron también advertencias, pero solo uno se arrepintió. El capítulo 4 narra la humillación y restauración del rey Nabucodonosor, quien después de haber sido quebrantado, después de Dios darle una lección de humildad a este hombre, él reconoció, dice Daniel capítulo 4, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ellen White en Profetas y Reyes, página 521, dice, cuando el orgullo humano es abatido, Dios puede glorificarse a través de la vida de aquellos que se someten a su autoridad. Vemos ahora en contraste, capítulo 5 describe al rey Belsasar, quien pues a pesar de conocer la historia de su antepasado de Nabucodonosor, no humilló su corazón. Así en Daniel capítulo 5, versículo 22 lo demuestra. Al contrario, pues de haber detenido su orgullo y volverse a Dios, repitió los errores del pasado, pero ahora con una mayor arrogancia. Nabucodonosor, por ejemplo, trasladó los vasos del templo a su reino, pero Belsasar los profanó bebiendo vino, pues en una fiesta pagana con otras personas, con otros invitados. Esto en Daniel capítulo 5, versículos al 4 lo demuestra. Nabucodonosor adoró su propio poder, se enalteció a sí mismo, pero al final terminó adorando a Dios. Belsasar adoró a dioses falsos de oro, de plata, bronce y hierro, también de madera y piedra, según el versículo 4 del capítulo 5. Mientras Nabucodonosor entonces fue restaurado, a Belsasar le llegó el juicio esa misma noche. Vemos también que durante este juicio que le llegó al rey Belsasar, durante este banquete, una mano misteriosa escribió sobre la pared unas palabras. En Daniel capítulo 5, versículo 25 dice, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Daniel, en su sabiduría, guiado por el Espíritu de Dios, interpretó estas palabras. Básicamente, Mene dice, Dios ha cortado tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en balanza y también ha sido hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos persas. Estas palabras revelan el principio del juicio divino. Contado básicamente es una rendición de cuentas. Pesado es una evaluación del carácter. Roto o dividido, pues es una sentencia final. Es básicamente el resultado de este juicio. Las tres palabras escritas que fueron dadas a este rey e interpretadas por Daniel, sintetizan el juicio contra Belsasar y pues definitivamente dan una idea de lo que constituirá además el juicio de Dios, porque contado implica tener responsabilidad sobre algo, pesado indica pues ser evaluado al respecto de algo y roto significa en este caso un rechazo. En contraste con Nabucodonosor, él fue humillado, pero fue restaurado. Belsasar fue destruido sin retorno. Por eso Belsasar representa a quienes rechazan voluntariamente la luz, aún entendiendo básicamente algunos antecedentes, advertencias y también son testigos de eventos pues que han sucedido. En este caso, su juicio no fue por una ignorancia. Belsasar conocía de la historia de Nabucodonosor, su predecesor, y también pues sabía del reconocimiento que Nabucodonosor había hecho respecto al Dios de Daniel, pero él decidió rebelarse, fue una rebelión consciente, no fue por ignorancia, había conocimiento de parte de Belsasar acerca de lo que debía hacer. En Daniel capítulo 5, versículo 22 dice, y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Es decir, había conocimiento del Dios verdadero, pero había una insistencia
en el corazón de Belsasar por continuar con su arrogancia e inclusive ir más allá, pues profanó los utensilios sagrados de Dios. Esto, pues, al aplicarlo a nuestros días, tiene definitivamente un eco para los últimos días. El mundo, en este caso, como Belsasar, ha recibido advertencias proféticas claras. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, dice, salgan de ella, pueblo mío. Así pues, el juicio vendrá, no todos serán ignorantes, muchos van a escoger desafiar a Dios. Ellen White, respecto a esto, escribe en El conflicto de los siglos, página 600, el gran día final, muchos quedarán sin excusa, pues han tenido luz, pero no la han seguido. Han sido pesados en balanza y también hallados faltos. Nosotros hoy vivimos en un mundo, pues, que celebra su propia fiesta, ahí como Belsasar tenía su propia fiesta sin considerar las advertencias de parte de Dios o ignorando lo que ya se sabe que se debe hacer, básicamente exaltando el placer, el poder, los ídolos modernos, pero Dios continúa hoy pesando los corazones. Es importante que nosotros valoremos esa verdad que hemos recibido, cómo vamos a actuar en conformidad de ese conocimiento. Vamos a repetir algunos errores pasados como los de Belsasar, ignorando esto, o vamos a aprender de ellos como lo hizo el rey Nabucodonosor. Es importante mencionar, bueno, esos elementos del juicio, eh, pesados y hallados, faltos o en conformidad con lo que Dios espera, así como Nabucodonosor fue restaurado y perdonado. El conflicto de los siglos, página 486, dice, el juicio investigador está en marcha. Las vidas de todos los que han profesado el nombre de Cristo pasarán bajo el escrutinio del gran juez. Este es un llamado de amor, es un llamado de misericordia. Nosotros no estamos en una fiesta hoy como Belsasar, estamos frente a la pared donde Dios escribe la historia eterna. Hoy es un día de arrepentimiento y no es un día de orgullo, es un día de reflexión. Este juicio puede ser transformado en gracia si el corazón suyo y mío es humilde. Babilonia se consideraba invencible. Una de sus fortalezas era el río Éufrates. Este pasaba por debajo de sus murallas y atravesaba la ciudad. Proveía agua y protección. En la antigüedad, cuando un ejército sitiaba a una ciudad, pues le impedía a sus ciudadanos salir de allí y conseguir el bien más apreciado como el agua. Bueno, en este caso no importaba si Babilonia era sitiada porque el agua atravesaba por su ciudad, así que ellos siempre podían contar con este líquido preciado. Pero justamente por ese río es por donde entró el ejército de Ciro cuando lo desvió hacia un pantano y sus tropas entraron bajo las murallas, como lo describe el historiador Heródoto. Dice, quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta. La caída de Babilonia fue repentina, sorpresiva, mientras la ciudad celebraba su aparente invulnerabilidad. Y esta acción de haber desviado las aguas a una laguna, a un pantano, pues era una actividad que en algún momento habían hecho para hacer trabajos los mismos babilonios en ese causal y pues después Ciro se enteró de esta posibilidad y pues desvió esas aguas a ese pantano y lograron disminuir el caudal del agua y poder entrar por pues esa parte en la cual ingresaron fácilmente hasta la ciudad. Vemos cómo en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 19, lo podemos conectar con Daniel capítulo 5, porque aquí menciona que el río Éufrates se seca otra vez, pero este no es el río literal, ni son las aguas literales, sino que ahora estamos hablando en un aspecto profético o simbólico. En la sexta plaga dice, el río Éufrates se seca para preparar el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Babilonia moderna, símbolo de poderes religiosos, políticos y económicos, están en rebelión contra Dios,
pero básicamente están sustentadas por muchas aguas, es decir, pueblos que alimentan y sostienen estos poderes. Bueno, en algún momento esta fuerza que reciben de muchos pueblos o muchas aguas o esas aguas que era básicamente lo que beneficiaba en su momento a Babilonia, ese poder o ese apoyo se va a suspender, se va a quitar en algún momento de la historia y también Babilonia caerá en un solo día durante un tiempo de aparente seguridad. La fiesta de Belsasar representa la indiferencia espiritual del mundo moderno mientras se avecina el juicio divino. En Mateo capítulo 24, versículo 42 nos dice, velen pues porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Hoy el mundo se parece más que nunca a Babilonia, esa Babilonia espiritual. Celebra en medio de la decadencia, hay una profanación de lo sagrado, hay una religión superficial, la cual no tiene conversión, hay un conocimiento bíblico que es ignorado o inclusive es ridiculizado. Pero también como en los días de Daniel, es inevitable saber que el juicio está en marcha, Dios pesa los corazones de todas las personas y el llamado al arrepentimiento es real y urgente. Así que la caída de Babilonia antigua es un símbolo de lo que sucederá con la Babilonia espiritual, la Babilonia moderna. Lo que determina la diferencia no es la información, sino el corazón de cada persona, la sinceridad con la que se ha acercado a Dios y cómo ha acatado ese llamamiento al estudio de la palabra y la obediencia. Daniel 5:22, lo recordamos. Y tú, Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Hoy nosotros conocemos ya ahora la historia, conocemos también las señales, conocemos a Cristo. No basta con saber, debemos de velar, arrepentirnos y vivir bajo esa gracia protectora, buscando también cumplir los mandamientos de Dios. Ciro, el rey de Persia, es una figura única en la Biblia porque es el único pagano o gentil que recibe el título de ungido o Mesías, que quiere decir Mesías. Esto en Isaías capítulo 45, versículo 1. Esto lo convierte en una figura mesiánica, pero tipológica. Es un tipo de Cristo, es decir, es una sombra profética de Jesús, del Mesías verdadero, que iba a tener una función también similar, pues iba a venir a libertar al pueblo de Dios. Ciro libertó al pueblo de Israel, a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Esto cuando, pues, estudiamos, ingresó por el río Éufrates que estaba desviado y entonces conquistó la ciudad, siendo Belsasar el rey de turno y en ese mismo día tuvo la caída este rey. Cristo también entonces liberará a su pueblo del dominio de esa Babilonia espiritual. Recordemos que Babilonia espiritual busca oprimir y cautivar al pueblo de Dios, sometiéndolo a sus reglas, a sus leyes. Esto es en Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4. Ciro también sabemos que reconstruyó el templo de Jerusalén, según Segunda de Crónicas, capítulos 36 y 22, y también el libro de Esdras nos habla de este evento. Cristo ministra en el templo celestial y viene a restaurar todas las cosas. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 y Apocalipsis capítulo 21 y versículo 5. Entonces, Ciro preparó ese terreno para la primera venida del Mesías. Su figura, pues, prefigura en líneas generales este escenario de liberación que se vivirá al final de los tiempos, antes o más bien con la segunda venida de Cristo. El paralelismo también que existe entre los 70 años de cautiverio literal que tuvo el pueblo judío y las 70 semanas que son proféticas según Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27 nos indican que la restauración histórica bajo Ciro apunta también a una restauración solo que mucho mayor ahora bajo el Mesías Cristo. Es el verdadero ungido. Incluso hay una comparación lingüística en Isaías capítulo 45 relacionado a Ciro y el siervo sufriente de Isaías 53. Parece que se comparte vocabulario y algunas imágenes. En estos casos, en estos ambos casos, Dios usa a su siervo
para derrotar al mal y entonces un beneficio para su pueblo, pues es restaurado después de esto. Así como Babilonia cayó en una noche, también caerá esta Babilonia espiritual. Y como Ciro, hay otra parte interesante, vino del oriente para conquistar y liberar, menciona que así vendrá Cristo desde el oriente, según Mateo capítulo 24, versículo 27, y vendrá para poner fin al poder opresor, al poder perseguidor, al que desea cautivar y conducir entonces después de esta liberación al pueblo a la tierra prometida celestial. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Este versículo es intercalado entre las plagas, es un llamado urgente a estar preparados, a vivir revestidos con la justicia de Cristo y a no repetir el error que tuvo Belsasar, tener luz y básicamente no obedecerla. Y así la historia de Babilonia es más que un recuerdo antiguo, es una advertencia viva. Nabucodonosor fue quebrantado y transformado. Belsasar, conociendo esa historia, rechazó el llamado al arrepentimiento y cayó en una noche. Dios había pesado su vida y fue hallado falto. Así será también con la Babilonia espiritual de los últimos días. Hoy no vemos su caída aún, por el contrario, los sistemas de poder que se oponen a Dios se fortalecen, pero llegará el momento profetizado en Apocalipsis cuando el río simbólico, el apoyo de las multitudes se seque y la ciudad espiritual que parecía invencible caerá estrepitosamente. El juicio se escribe no en piedra ni papel, sino en los libros del cielo, pesando cada corazón. En el pasado Dios usó a Ciro, su ungido, para liberar a su pueblo de Babilonia, pero en el tiempo del fin no será Ciro, sino Jesucristo, el verdadero ungido, también llamado Miguel, quien se levantará para librar a los que estén inscritos en el libro de la vida. Él vendrá no para reedificar un templo terrenal, sino para llevarnos a su reino eterno, no con espada humana, sino con justicia y poder divino. Su venida será gloriosa, pero también definitiva. Y hoy, mientras el juicio sigue en marcha, la pregunta es personal. ¿Estás listo? ¿Será tu vida hallada fiel en la balanza del cielo? Porque cuando el ungido venga en gloria, ya no habrá espacio para cambios de última hora. Solo quedará la sentencia eterna. El que es justo, practique la justicia todavía. Vamos a orar para finalizar. Muchas gracias, oh Padre, por darnos el espacio en el cual pudimos entender mejor de tu misericordia. ¿Cuánto has hecho, oh Dios, por los seres humanos? ¿Cuánto has hecho para mostrarnos que estás interesado en nuestra salvación y has hecho todo lo necesario para que podamos acceder a ella? Haznos sensibles a tu voz y permite, oh Dios, que podamos cada uno emprender nuestro camino, enrutados al propósito divino de poder estar contigo en la eternidad. Gracias, oh Dios, por todas las figuras que nos han permitido entender mejor en el contexto profético los tiempos en que vivimos, las decisiones que debemos de tomar y cómo podemos estar preparados para esos momentos difíciles. Gracias por todo este trimestre de estudio. Ha sido de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, agradecemos y pedimos amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Hasta pronto.